Saludos a todos aquellos que están presentes hoy en este simposio sobre ciencias sociales y humanas. Mi nombre es Francisco Cedrés y voy a presentarles mi ponencia sobre educación patrimonial y el uso del mismo como eje transversal para la enseñanza de las humanidades. Quisiera comenzar esta exposición con una frase del genial César Manrique. César nos transmitía o nos decía lo siguiente: en los viajes, la cultura se nos brinda de una manera fácil y natural, pero hay un fenómeno que tenemos la obligación de difundir, que es sencillamente enseñar a ver, ya que el hombre tiene una infinita capacidad de adaptación y de información para que pueda sentir el enorme gozo del análisis en la totalidad de las cosas y no pasarse la vida mirando sin enterarse por no saber ver. Sin duda alguna, genial esta frase del magnífico César Manrique, que nos sirve como pie o como introducción para nuestra exposición, que no es otra que aquella que el planteamiento de la educación patrimonial como eje transversal de la enseñanza. En este caso de la enseñanza de las humanidades, pero nos atreveríamos a decir que de una manera global en todas las enseñanzas. La educación patrimonial en sí mismo debe ser considerada un área de estudio y una herramienta de gestión patrimonial. La palabra patrimonio es un concepto dinámico, al tratarse de la respuesta que da la sociedad a un lugar y a un espacio concreto. Por tanto, el patrimonio ya no son solamente los vestigios que el tiempo nos lega. No debemos considerar el bien patrimonial como una obra de arte estática y perenne. Esto, desde el punto de vista de la didáctica y su campo de aplicación, convierten al patrimonio en una potente herramienta que nos permitirá trabajar de forma transversal en los currículos formativos. Es importante así plantear la discusión sobre cómo insertamos el patrimonio en el aprender a conocer, en el aprender a hacer, en el aprender a vivir y en el aprender a ser de la sociedad. El trabajo que hoy presentamos propone un modelo de actuación para la sensibilización y puesta en valor del patrimonio. Pretendemos hacerlo abarcando las distintas materias de la enseñanza formal y actuando de una forma transversal en todos sus contenidos. Desarrollamos así un modelo que posibilita la multidisciplinariedad y la transversalidad de las distintas áreas y materias curriculares. De esta forma, establecemos de una manera creativa procesos de sensibilización que afectarán al patrimonio y la forma de entender. Queremos hacerlo estableciendo una nueva interacción con el patrimonio, que durante siglos ha estado asociado únicamente a los monumentos como expresión de la genialidad humana, y asimismo ha estado estructurado en tipologías que han venido siendo limitadas y limitantes, como podían ser la de patrimonio histórico, artístico, arqueológico, religioso o militar. Sin duda alguna, esta estructura ya hoy en día, incluso desde la propia UNESCO, ha quedado desechada. Buscamos así una visión más actual, apoyándonos en una perspectiva de carácter antropológico y sociológico, para actuar, como hemos dicho, de forma transversal y multidisciplinar, situando al ser humano y su entorno como centro sobre el que debe pivotar o va a girar el nuevo concepto de patrimonio. No somos ajenos a la realidad educativa que no aborda o que es reacia a estudiar, a conocer y a divulgar los elementos patrimoniales, y que los interpreta solamente desde una significación histórica y artística, obviando así su naturaleza cambiante y significativa. Planteamos de esta manera, por tanto, la elaboración de diseños didácticos que permitan abordar el patrimonio desde una óptica multidisciplinar y no solamente aplicable a materias como la historia, pudiendo ser abordadas por el profesorado en general de cualquiera de los niveles educativos. Para el diseño metodológico, hemos partido de la identificación del problema. ¿Cuál ha sido? Pues identificar la observación sobre la poca o nula relevancia que el patrimonio tiene en la sociedad y cómo, aparentemente, este comportamiento surge de la nula presencia que este concepto de patrimonio tiene en los currículos formativos de las distintas áreas en la enseñanza obligatoria. Para ello, hemos realizado un trabajo previo de análisis de los distintos currículos con la finalidad de descubrir, o más bien redescubrir, cómo y de qué manera el patrimonio se hace presente en los mismos. Encontramos cómo la premisa inicial de que el patrimonio no está presente en la enseñanza es algo totalmente erróneo. Sin embargo, nos encontramos con que, formando parte del currículum,
la no concepción de este como un elemento relevante por sí mismo ha hecho que pierda significativamente el valor. Sin duda alguna, el currículum es uno de los elementos que mayor potencial ofrece a la comunidad educativa para interactuar de una forma transversal y así conseguir una puesta en valor del elemento patrimonial. Generamos, en consecuencia, una vinculación emocional en el alumnado, al tomar como próximo o cercano todos estos elementos, adquiriendo así mayor interés sobre el mismo. Nuestra propuesta de trabajo se basa en 5 puntos. El primero, el gusto por aprender, por conocer. Sin duda alguna, esto permitirá una mejor concepción del patrimonio y su puesta en valor. En segundo lugar, la utilización del patrimonio como un elemento interpretado es en sí mismo fuente de riqueza. En tercer lugar, resaltar la importancia del patrimonio y su influencia en el entorno. En cuarto lugar, el estudio y la implementación de estrategias y actuaciones para una efectiva participación transversal e interdisciplinar de la puesta en valor del patrimonio. Y en quinto lugar, establecer medios y recursos para una comunicación productiva y real del patrimonio cultural como generador de una nueva conciencia que ayude a entender nuestra cultura. El trabajo se centra en la consideración del patrimonio y su didáctica como elementos transversales y multidisciplinares en la enseñanza moderna. Para ello, destacamos 3 apartados. En primer lugar, el proceso educativo debe realizarse mediante un diseño metodológico abierto, participativo y multidisciplinar, donde el producto final debe ser el resultado de la interacción de distintas materias. En segundo lugar, o en segundo apartado, defendemos el desarrollo de una metodología y un marco conceptual orientado al conocimiento del patrimonio, redefiniendo así los objetivos y contenidos que cada materia debe abarcar, haciendo de la acción educativa un medio para fomentar la reflexión personal y el espíritu crítico. Y tercer apartado, es necesario valorar el patrimonio y cómo éste ha perdurado en el tiempo y ha transformado su entorno, siendo, a través de la educación, sin duda alguna, el medio más eficaz para conseguirlo. Debemos considerar, por tanto, la complejidad del elemento patrimonio a estudiar en su totalidad, para así poder aplicar las distintas metodologías que favorezcan la multidisciplinariedad en la utilización de este como fuente y documento histórico. Desde el punto de vista metodológico, lo que se ha hecho es profundizar en las distintas consideraciones en la utilización del patrimonio como esa fuente de enseñanza. Varias son las áreas de aplicación más directas y de mayor relevancia en el patrimonio. En un primer examen nos hemos puesto de manifiesto que el panorama está totalmente fragmentado. ¿Qué panorama? El panorama que presenta en sí el elemento patrimonial. Y distinguimos 3 bloques. Un primer bloque, que es el análisis como elemento u objeto construido. Un segundo bloque del patrimonio como fuente histórica. Y un tercer bloque del patrimonio como un hecho social, que va a permitir su uso como elemento o fuente de la didáctica. Huimos, por tanto, de posiciones monolíticas y convertimos el proceso de aprendizaje en un proceso dinámico. Esto va a permitir que desde etapas bien tempranas se creen sinergias entre el patrimonio y la sociedad. Y sin duda alguna nos encontramos frente a un elemento complejo que permite su análisis en función de las distintas realidades o perspectivas. De esta manera se nos presenta como una enorme fuente de recursos y nos aporta todo el potencial educativo que tiene. Para ello, es necesario que las distintas propuestas metodológicas y didácticas que desarrollemos sean de carácter investigativo, multidisciplinar y crítico, lo que va a conducirnos a una revalorización del elemento patrimonial e identificación social del mismo. Convertir el aprendizaje significativo en un elemento lúdico que se aparta del convencionalismo, para transformarse en una metodología activa que pone al alumno en el centro y al profesor como un acompañante. Consideramos el enfoque interdisciplinar del patrimonio como eje vertebrador, y distintas son las metodologías a emplear, desde el método expositivo o lección magistral participativa, al estudio de casos, al aprendizaje basado en problemas, rutinas de pensamiento, aprendizaje basado en proyectos, clase invertida o flipped classroom, el compara y contrasta, etc.
un largo número de metodologías, un largo número de elementos didácticos que nos pueden ayudar a conseguir los objetivos que pretendemos en nuestras actividades. Pero sí quisiera hacer hincapié en una idea fundamental. No hay una metodología que sea la exacta, la precisa, la adecuada. Todas y la combinación de cada una de ellas es lo que nosotros deberemos emplear. ¿Por qué? Porque sólo así podremos conseguir y alcanzar el mayor número de objetivos posibles que nos marquemos para cada actividad. Debemos tener, como ya sabemos, siempre en cuenta no solo lo que nosotros queremos conseguir, sino quiénes son las personas o elementos a los que nos estamos dirigiendo, para de una manera o de otra poder utilizar las distintas metodologías con el fin de conseguir nuestros objetivos. De esta manera, la investigación desarrolla diversas experiencias en el aula para distintas materias, teniendo como elemento central la didáctica del patrimonio. Para ello, hemos incidido tanto en el trabajo con el profesorado como con los alumnos, tanto de enseñanzas medias y de materias tan dispares como idiomas, plástica, biología e incluso las propias matemáticas. Las distintas unidades didácticas que se han desarrollado parten de un análisis previo del currículum de la asignatura y la posible interacción de elementos patrimoniales en el mismo. De esta forma, buscando esos elementos patrimoniales que puedan ayudar a conseguir los objetivos de aprendizaje, hemos identificado en primer lugar las acciones que debemos realizar y cuáles son las propuestas de carácter multidisciplinar con la finalidad de conseguir el objetivo final. En todos los casos, nos dimos cuenta de que el uso del elemento patrimonial ya se venía empleando sin percatarse el docente del mismo, lo que indica que no se prestaba atención real al bien patrimonial, sino que su uso carecía de significación o relevancia. La intencionalidad del trabajo o de la propuesta es clara. Pretendemos que el alumnado sienta curiosidad por el medio que le rodea, de tal forma que le genere intereses que contribuyan a su enriquecimiento personal y mejorar o completar su aprendizaje. Podríamos decir que el trabajo de unidades didácticas con el patrimonio genera cultura y educación, aspecto que consideramos indispensable en el proceso de enseñanza-aprendizaje, al potenciar así la imaginación y desarrollar la sensibilidad. Contemplamos también que todas estas unidades sirven de puente entre el aula y la sociedad, lo que va a provocar que el alumnado sienta la necesidad de conservar el medio y respetarlo, puesto que son más conscientes del entorno patrimonial. A modo de conclusiones, podríamos establecer que el patrimonio nos ha ido proporcionando distintas evidencias que la puesta en práctica de su didáctica nos lleva a las siguientes, por decirlo de alguna manera, elementos concluyentes. El patrimonio es un elemento activo para el sistema educativo que permite y facilita el trabajo multidisciplinar e interdisciplinar entre distintas etapas, materias y módulos. El uso del patrimonio como vehículo educativo permite una mayor sensibilización e identificación de la sociedad con el bien, aumentando el sentimiento de pertenencia y haciéndolo así más cercano. La supervivencia del patrimonio pasa por su puesta en valor y por su utilidad, lo que le convierte en un bien en constante transformación, que debe ser capaz de adecuarse a las exigencias de los nuevos tiempos, sin perder su esencia. Solamente así la sociedad será capaz de identificarse con él y hará que perdure en el tiempo. El patrimonio se ha revelado como un gran contenedor, que lo que nos va a permitir es estudiar todos los elementos relacionados con la sociedad, la cultura, la lengua propia, la lengua extranjera, la historia, la filosofía, la ciencia en todas sus ramas, de tal manera que de forma multidisciplinar, por sí solo, va a generar un recurso de fuente de conocimiento que podríamos calificarlo de inagotable. Muchas gracias a todos por su atención.